Listo, Listo, agradeciendo agradeciendo. que hayan ingresado a esta segunda hora de clases. Voy a volver a compartir la pizarra donde estábamos anotando el ejercicio. Yo me paro después ahí estoy con el piso, no la cochinita. Mala mía, sí. Ya, ahí estaba anotando el problema. Decía, a una reunión social asisten 20 personas, coma. Al finalizar, todas se despiden. Al finalizar, todas se despiden. Con un apretón de manos. Con un apretón de manos. Punto. ¿Cuántos apretones se darán? La pregunta, ¿no? ¿Cuántos apretones se darán entre los asistentes? Solución. Primero vamos con, pongo aquí dos puntos. Dice, a una reunión social asisten 20 personas, esa es la población, n es igual a 20. Al finalizar, todas se despiden con un apretón de manos. Pues aquí no me dice la muestra cuánto representa, pero yo debo sacar la muestra R. Para yo poder darme un apretón de manos, necesito dos personas. Entonces, R vale 2. ¿Cuáles eran las características? Dice, no se consideran todos los elementos. De las 20 personas que estaban en la asamblea, solo necesitamos dos para que se den el apretón de manos. El orden no importa. Yo puedo ir en cualquier orden despidiéndome que no va a pasar absolutamente nada. Y no se repiten los elementos. Es decir, yo mismo no me puedo dar un apretón de manos. De ley tengo que ser con otra persona. Entonces, es una combinación. Solución. Entonces, la clave aquí está en identificar cuánto vale n, cuánto vale r. A veces r no nos da, pero usted debe sacar. Combinatoria n, r va a ser igual. N factorial sobre R factorial paréntesis N menos R factorial. Combinatoria y reemplazamos. ¿Cuánto vale N? 20. ¿Cuánto vale R? 2. Igual. 20 factorial sobre R 2 factorial y 20 menos 2, 18 factorial. Combinatoria 20,2 va a ser igual. El 20 debo reducirle hasta el 18. 20 por 19 por 18 factorial sobre el 2 por 1 y mantenemos el 18 factorial. Simplificamos. ¿Qué se simplifica aquí? El 18 18 factor. factorial con el 18 factorial puedo decir la mitad de 2 1, la mitad de 20 10. Mm, El resultado, el producto de lo que me ha sobrado en el numerador
10 por 19. 19 por 10, 190. En el denominador ya todo se simplificó, todo se hizo uno. Aclarémosle bien este 10 que parece muy feo el cero. Ya, entonces al simplificar la mitad de 20, aquí dio 10. Y multiplicando 10 por 19, 190. Entonces, 190 formas de combinaciones habrá para poderse despedir de esa asamblea con ese número de personas. Y un último ejercicio. Permítame silenciar, a veces dejamos activado el micrófono. Ya. Era un ejercicio que es clásico, no lo encuentro. Sí. Toma el ejercicio que deseo. Bueno, si es un cuento, no le veo. No le logro identificar ese problema. Bueno, más o menos dice lo siguiente. Eh, si, supongamos, si con 5 puntos no colineales trazados en un papel, ¿cuántos triángulos pueden formarse? Entonces, ¿qué es lo que aquí me da? Si me dan los puntos, esa representaría la población. Es decir, en este caso, si son 5 puntos, n valdría 5. Pero la R que representa la muestra no nos da ningún dato, pero usted debe identificar que al ser una figura geométrica, que es un triángulo tiene 3 lados. Entonces ahí está un dato inmerso que deberíamos poner. A ver, en una clase de inglés, para mirar un educativo, necesito elegir un comité. ¿Cuántos grupos se extrae? Justo ese no hay. Aquí está. En ese para que no quede incómodo. Ya, creo que me tocaba el ejercicio número 5 6. Anotamos. Si hay 6 puntos no colineales, si hay 6 puntos no colineales marcados en un papel,
coma, pregunta, ¿cuál es el número de triángulos? ¿Cuál es el número de triángulos que se pueden trazar? Que se pueden trazar. Listo, pongo datos. Identificamos primero la población, N, y luego la muestra. Entonces dice, si hay 6 puntos no colineales, N vale 6. Y la muestra, como les decía, no, está hablando de una figura geométrica que es un triángulo, entonces R vale 3. Es una combinatoria por lo siguiente. ¿Cuáles eran las características? No se consideran todos los elementos de los 6 puntos. Y veamos qué es un punto no colineal. Hablamos de puntos colineales cuando están en la misma línea recta. Ese es punto colineal. Pero puntos no colineales están en diferentes posiciones. Tengo 2, 4, 5, supongamos por aquí. Entonces dice, ¿cuántos triángulos puedo trazar? Entonces yo puedo empezar a trazar. A ver, aquí digo ahí un triángulo. Por acá puedo formar otro triángulo. Aquí, uniendo acá, puedo formar otro triángulo. Y difícilmente que yo me pueda poner a contar. Entonces se nos va a complicar. Y ahí es donde aparece la fórmula para que se me facilite ese cálculo. Entonces, ya identificamos que es una combinación, porque decía, no se consideran todos los elementos. De los 6 puntos, solo debo considerar 3 para poder yo dibujar un triángulo. El orden no importa, los puntos yo puedo coger indistintamente y no se repiten los elementos. Solución entonces. Combinatoria n, r va a ser igual n factorial sobre r factorial paréntesis n menos r factorial. Combinatoria 6,3 es igual n factorial 6 factorial sobre r 3 factorial. ¿Y cuál es la diferencia? 6 menos 3, 3 factorial. Combinatoria 6,3 igual. El 6 vamos reduciendo. 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Aquí como son iguales, voy a dejarle el segundo 3 factorial. El primero descompongo. 3 por 2 por 1 y acá mantengo el 3 factorial. Simplifico el 3 factorial con el 3 factorial. 3 por 2 me da 6 y a todo se hizo 1 en el denominador. ¿Qué nos ha sobrado? El producto de 5 y 4. Entonces, combinatoria 6,3 es igual 5 por 4, 20. Ya estaría resuelto el ejercicio propuesto. Dejo de compartir y ahora nos vamos al módulo. Ya hemos resuelto los ejercicios ya de combinatoria. Y luego viene combinatoria con repetición. Cuando se necesita seleccionar un grupo de R elementos de un conjunto de N elementos totales, se aplican las combinaciones, ya sabíamos del concepto. Las características, el orden no importa, muy bien. Si se repiten los elementos, entonces aquí puede haber una condición de que se repitan y no se consideran todos los elementos. Esta corresponde a ser la fórmula, un poquito larga, combinatoria, n más r menos 1, r igual n más r menos 1 factorial sobre r factorial y entre paréntesis n menos 1 factorial. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a
analizar. Dice, en una bodega hay 5 diferentes tipos de botellas: vino, champán, Coca-Cola, Fanta, Sprite. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4? Entonces los datos, n es igual a 5, porque decía, en una bodega hay 5 diferentes tipos de botellas. La muestra R dice, pueden elegir 4, R es igual a 4. ¿Por qué representa una combinatoria con repetición? Porque si usted ve aquí, primero dice que son 5 botellas. Una es de vino, la otra es de champán, la otra es marca Coca-Cola, la otra es marca Fanta y la otra es marca Sprite. Estas 3 son colas. Entonces aquí se están repitiendo los elementos. Por eso corresponde hacer una combinatoria con repetición. Ponemos la fórmula. Combinatoria n más r menos 1, r es igual. Este mismo paréntesis que nosotros teníamos de n más r menos 1, acordarse, ponemos en el numerador. Factorial sobre r factorial y n menos 1, perdón, factorial. Combinatoria reemplazamos. ¿Cuánto vale n? 5. ¿Cuánto vale r? 4. Menos 1, 4. Igual. Aquí ya sabemos que 5 más 4, 9. 9 menos 1, 8. Ya se ha puesto directamente el resultado. 8 factorial sobre. El r, 4 factorial. Y el n menos 1, 5 menos 1 factorial. Combinatoria 8 de 4. Aquí da, ya veíamos que 5 más 4, 9 menos 1, 8. Igual. El 8 factorial debemos reducirle hasta quién. Acá en el denominador me sobra 4 factorial y 5 menos 1 también 4 factorial. Entonces, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre. Aquí debería descomponer uno de los dos factoriales, que eso ya se lo ha hecho abajo. Se simplifica el 4 factorial con el 4 factorial. Combinatoria 8 de 4, 8 por 7 por 5 hasta ahí, sobre, descomponiendo al un 4 factorial que no se simplificó, 4 por 3 por 2, realizando el proceso de simplificación y dividiendo, nos va a dar 70. Entonces ahí tenemos uno de combinación. Este también lo pueden analizar, es de repetición. Ahí tenemos otro de repetición. Hay unos ejercicios de la actividad. Dice calcule 7 de 5, calcule 9 de 7, calcule 12 de 3, calcule 15 de 4. Entonces tendrá que poner la fórmula identificando que n es el primer valor, 7, y r es el segundo valor, 5. Variaciones. Primero, sin repetición. Son todas las posibles permutaciones o agrupaciones ordenadas de R elementos que se pueden realizar en un conjunto de N elementos. ¿Cuáles son las características? No se consideran todos los elementos, ¿ya? Sí importa el orden correcto y no se repiten los elementos. Entonces, variación n, r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Lo único que varía de la combinación es que acá en el denominador tendríamos r factorial. Ese desaparece. De ahí es prácticamente la fórmula de una combinación. Ejemplos. Vamos con el primero. Este sí, ya para ir explicando al otro lado, en variación. Listo. Vamos a poner datos. Leemos el problema. Nos dice,
¿Cuántos números? Y aquí debería decir la palabrita diferentes, porque si no me está diciendo cuántos números, no me especifica. ¿Cuántos números diferentes? De tres cifras se pueden formar con el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. La población N, 5. Si cuento aquí, uno, 2, 3, 4, 5. La muestra dice que vamos a formar números de tres cifras, 3. En este caso pasa a ser una variación. Esa representa la incógnita. Hagamos el análisis. Solución. Primero decía que no entran todos los elementos. Dice que forme numeritos de tres cifras nada más. Yo acá tengo en total 5. Entonces puedo coger el uno, el 2, el 3, una cifra. El 2, el 3, el 4, otra cifra. El 4, el 3, el 2, otra cifra y así sucesivamente. ¿Qué más? La segunda condición, sí importa el orden. Obviamente que aquí sí va a importar el orden. No va a ser lo mismo que yo forme el número uno, 2, 3, que sería 123, y si cojo al revés, 321. Entonces aquí el orden sí importa y no se repiten los elementos. No voy a poner número uno, 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 las tres veces que me menciona. Fórmula entonces para una permutación. Ay, variación era, ¿no? Sí, en variación estamos. Variación. N, R va a ser igual. N factorial sobre paréntesis. N menos R factorial. Variación. ¿Cuánto vale N? N vale 5. ¿Cuánto vale R? R vale 3. Igual. N 5 factorial sobre N menos R. 5 menos 3, 2 factorial. 5,3 es igual. El 5 voy a reducirle hasta el 2. 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre el 2 factorial. Simplifico. Variación 5,3 es igual. 5 por 4, 20 por 3, 60. Siguiente. Esto y pego. Bien, el problema dice lo siguiente. En una aula hay 19 estudiantes. En total, si se va a elegir la directiva del curso, presidente, vicepresidente y tesorero, ¿de cuántas maneras se pueden elegir? Datos del problema. Listo.
Decía, en un aula hay 19 estudiantes. Esa es la población, N19. Y se va a elegir la directiva del curso, presidente, vicepresidente y tesorero. Es decir, la muestra son tres dignidades que nosotros vamos a elegir. ¿Por qué representa una variación? Características. La primera característica, no entran todos los elementos. De los 19, solo queremos representantes tres, que es presidente, vicepresidente y tesorero. Segunda condición, sí importa el orden, claro. No es lo mismo que yo salga de presidente que salga de tesorero. Entonces el orden aquí sí va a importar. Y no se repiten los elementos. Variación n, r va a ser igual. Solución. Variación n, r va a ser igual. En el numerador n factorial, en el denominador n menos r factorial. Reemplazo, variación, n cuánto vale 19, coma, r vale 3. N 19 factorial sobre 19 menos 3, 16 factorial. Ya, variación 19,3 es igual. El 19 le vamos a tener que reducir hasta el 16. Empiezo con el 19. 18, 17, 16 factorial sobre el 16 factorial. Si yo multiplico 19 por 18 por 17 me da los 5.814. Veamos de variaciones de ejercicios. En el módulo, después de esto, hay unos ejercicios propuestos que de ahí voy a sacar un hito. Por ejemplo, el 2. Y copio. Ya, ahí tenemos el ejercicio. Datos. Dice, se va a celebrar la final de salto de longitud en un torneo de atletismo. Participan 8 atletas. La población, N8.
¿De cuántas maneras se pueden repartirse las tres medallas? La muestra. Oro, plata, bronce. Tres. Variación. N, R es igual. La fórmula. Solución. Por favor, cierro. Vaya a ser que después no me permita generar nuevamente. Enseguida nos volvemos a conectar, por favor.